yo quiero que abra su Biblia por favor conmigo en esta mañana en la primera carta de Juan, los de ahí. Pero quiero empezar desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Dice cómo dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y al estar leyendo este pasaje, estamos leyendo junto con la zona Capancingo, estamos leyendo las cartas de Juan. Y cuando estaba leyendo este pasaje el jueves, que nos tocaba el primer capítulo, y yo he estado orando en la semana por este tiempo acerca de lo que yo tenía que compartir, yo tuve como una visión, como un sentir mientras estaba leyendo esto, que no era el apóstol Juan el que lo estaba diciendo, sino casi podía sentir en el espíritu a nuestros pastores fundadores decirme en el espíritu estas palabras: nosotros hemos hecho lo que hemos visto y lo que hemos oído, y queremos que ustedes permanezcan en esta comunión. Queremos que permanezcan en comunión con nosotros, pero nuestra comunión real es con el Padre. Y entonces dice: y todo lo que les hemos enseñado, lo que les estamos escribiendo, es para que tu gozo se cumpla, para que vivamos en esta vida plena, en esta vida de gozo y de alegría. Así que entonces empecé a pensar: ¿cómo podemos nosotros permanecer? Porque finalmente 50 años se dicen fácil, pero no lo son. Hay muchas batallas. Si los que tenemos, ¿verdad?, menos tiempo en la fe hemos batallado como hemos batallado, ¿qué batallas se avecinan hacia los años por venir? ¿Qué dificultades vamos a enfrentar en los próximos años? ¿Qué batallas estamos enfrentando hoy en el presente? Y necesitamos entonces nosotros la palabra del Señor para salir victoriosos, para poder ser un pueblo de victoria. Y la palabra específica que el Señor me daba era para poder permanecer. Ahora, la carta de Juan utiliza esta palabra permanecer varias veces, y quiero hablarlas con ustedes esta mañana. Permanecer. Ahora, lo primero que para mí es clave, hablando de permanecer, se encuentra en el capítulo 2, versículo 6. Es un pasaje conocido y dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero hace muchos años se puso de moda, hasta en las pulseritas, playeras y gorras traíamos el ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿Qué haría Jesús? Algunos lo traían en inglés, WWJD, y traían la pulsera. Y yo les decía a los hermanos anoche que cuando esto se puso de moda, generalmente tenía que ver con el control del carácter. Generalmente tenía que ver con que voy manejando, ¿verdad?, tranquilo, y de repente alguien me avienta el carro y se me cierra violentamente. Y entonces tú ya vas a pitar, ¿verdad?, o vas a bajar la ventana para gritarle algo, pero en ese momento ves tu pulsera y dices: ¿qué haría Jesús? Entonces, no le voy a gritar. Deberíamos de poner un ¿qué haría Jesús? En el estacionamiento de la iglesia, ¿verdad? Yo creo que ahí funcionaría bastante bien. Pero mire, comentaba yo a los hermanos que aunque esto se puso de moda para un carácter cristiano, para una cuestión de controlar la ira o de dar buen testimonio, realmente este pasaje de Juan dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y entonces tendríamos que ver cómo anduvo Jesús para saber que el que haría Jesús no es solamente manejar mi carácter o no enojarme o no explotar con alguien, sino salir y predicar la palabra, orar por los enfermos, levantar al caído y tantas cosas más que Jesús nos enseñó en su palabra. Ahora, la victoria que tenemos, y ahorita vamos a ver esto, la victoria que tenemos se da cuando tú y yo permanecemos en Él. Permanecer tiene dos significados muy interesantes en el original. Uno, el que entendemos que es quedarse firme, inamovible. Pero hubo otro que me gustó mucho, que significaba hacer una escala. Los que han viajado en avión o a veces de repente hacen una pausa en el viaje, ¿verdad? Van manejando y de repente se detienen un día o un momento en algún lugar para descansar y después continúan el viaje hacia su destino final. Y me gustó mucho este significado porque tú y yo batallamos, peleamos, tenemos dificultades, pero finalmente estamos en una escala hacia nuestro destino final.
Tú y yo, nuestro destino final no es esta tierra. Nuestro destino final no son 3 metros bajo tierra. Nuestro destino final está en el cielo. Amén. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra victoria. Así que nuestro destino final no está aquí. Nuestro destino final es el cielo. Entonces el que permanece en Él, o el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Y esto es algo bueno que meditemos, tal vez para que cada quien en su vida personal pueda leer los evangelios y sacar sus propias conclusiones. Pero la ley se resume en estas 2 cosas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero permanecer en Él tiene ventajas. Tiene un asunto que nos anima en la batalla, y es esto. Dice la palabra del Señor que el que permanece vence al maligno. Dice el capítulo 2 versículo 5, escúchelo bien: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por eso sabemos que estamos en Él. Y después, más adelante, en el versículo 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y escuche bien, dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y cuando nosotros permanecemos en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos. Y cuando la palabra permanece en nosotros, dice que nosotros hemos vencido al maligno. Así que tú y yo tenemos una vida de victoria cuando permanecemos en Él. Su palabra es nuestra espada, con ella peleamos y guerreamos. Es importante llenarnos de la palabra, memorizarla, leerla diariamente. ¿Sí? Vemos en el versículo 5 dice que es el que guarda su palabra, es el que es perfeccionado en su amor. Y cuando guardamos su palabra, entonces dice que estamos en Él. Si nosotros queremos permanecer en Él, entonces tenemos que guardar su palabra. Y cuando guardamos su palabra, dice el versículo 14: la palabra de Dios permanece en ustedes, y ustedes entonces han vencido al maligno. Amado hermano, ¿cuántas veces te has enfrentado en batallas solo, o tal vez con tu familia, y no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar? Mi amado hermano, necesitas usar y permanecer en la palabra de Dios. Necesitas que la palabra de Dios abunde en tu corazón, porque el que permanece en su palabra permanece en el Señor, y el que permanece en su palabra y la palabra permanece en él, entonces vence al maligno. De esa manera peleó el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, Él dijo: escrito está. Escrito está. En cada tentación que el diablo traía, escrito está. Así que la palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones, y nosotros debemos permanecer en ella. Ahora, el versículo 25 tiene una bendición para nosotros. Este puede aprendérselo de memoria. El versículo 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Usted cree que tiene vida eterna? Así que cuando tú y yo permanecemos en Él, tenemos una bendición, tenemos una promesa de parte de Dios. El permanecer en Él nos da un regalo, que es la vida eterna. Cuando tú y yo luchamos por permanecer, la vida eterna es nuestra recompensa. Nada de lo que tenemos en este mundo, mi amado hermano, tiene valor comparado con el regalo de Dios para nosotros, que es la vida eterna. Porque tú puedes tener bienes o puedes tener escasez, pero si tienes la vida eterna, lo tienes todo. Si tú tienes la seguridad de la salvación, mi amado hermano, puede ser que no tengas un terreno, una casa aquí, pero déjame asegurarte, Jesús tiene una casa para ti en el cielo. Jesús tiene un lugar eterno para ti en el cielo. No vas a pagar renta, el precio ya fue pagado. Gloria a Dios. El precio ya fue pagado en la cruz. No vas a tener que compartirlo con muchas personas. Es una casa para ti, porque Jesucristo fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Así que el regalo que tenemos es la vida eterna. Y lo que tenemos en esta tierra, mi amado hermano, por más glorioso que sea, no se puede comparar con lo que Dios tiene para ti en la vida eterna. No se va a poder comparar. Jesús dice que algunos, Pedro específicamente, se acerca y le dice a Jesús: Jesús, nosotros lo dejamos todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le responde: cualquiera que haya dejado casa, hermano, madre, padre o madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que hay una promesa para ti y para mí que es mejor que cualquier bendición terrenal, y esta es la vida eterna.
Amén. No importa. Mira, mi amado, yo creo que esto es algo que necesitamos guardar en nuestros corazones, porque la batalla que libramos día con día para permanecer en Él, a veces decimos: Señor, yo estoy luchando. Señor, yo vengo y no prospero. Señor, yo puse un negocio y no pegó. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo soy tu hijo, yo estoy peleando mis batallas. Amado hermano, lo que pasa en esta tierra va a pasar, se va a quedar aquí, va a volverse polvo algún día. Tú y yo tenemos una morada celestial a la cual ir, y ese es nuestro mayor regalo, y esa es nuestra mayor bendición. Amén. En el capítulo 2, en el versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así que guardamos en nuestro corazón lo que escuchamos, su palabra, y permanecemos en Él. Y cuando permanecemos en Él, entonces la promesa se hace una realidad, la vida eterna. Más adelante en el versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para cuando Él vuelva tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que tú y yo, mi amado hermano, tenemos un regalo tremendo de Dios, que es la vida eterna. Pero tenemos una batalla aquí en la tierra también, ¿no es cierto? Tenemos una batalla constante contra el pecado. Pero dice que esta primera carta de Juan nos dice que el que permanece en Él, el que dice que permanece en Él, primero debe andar como Él anduvo. Pero segundo, también dice el capítulo 3 versículo 6: todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y dice después en el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Una de las últimas frases que escuchamos decir al pastor Jacobo es que entre más cerca estás de Dios, más lejos estás del mundo. Pero entre más cerca estás del mundo, más lejos estás de Dios. ¿En dónde estás parado hoy? ¿En dónde estás permaneciendo? Porque ese es, yo se los dije, mis amados hermanos, Dios no te tiene con unos hilos desde el cielo manejándote. Porque entonces, si pensamos que Dios te maneja como una marioneta desde el cielo, tendríamos que pensar que cada vez que pecaste, Dios te llevó a pecar, y eso no puede ser. Hay entonces en ti un regalo que Dios puso en cada uno de nosotros, que se llama elección. Y esa decisión que tú y yo podemos tomar tiene que ver con si permanecemos en Él o no. Porque si permanecemos en Él, con nuestra voluntad, con la fuerza y con la unción y el poder del Espíritu Santo, podemos caminar lejos del pecado. Podemos caminar en una vida santa. Podemos caminar en una vida que honra a Dios. Así que se puede vivir en una vida de santidad por el poder de Jesucristo a través de nosotros. En nuestras fuerzas, mi amado hermano, no vamos a poder. En nuestras fuerzas no vamos a poder. ¿Cuántas veces has intentado renunciar al pecado en tus fuerzas y no has podido? Pero cuando tú decides no solamente renunciar a eso, sino empezar a caminar en dirección a Dios, entre más cerca estés de Dios, más lejos estás del pecado. Si estás en medio, entonces de repente, pues un vientecito y te jala para el otro lado, ¿no? Y de repente viene una reunión de oración y te jala para el lado de Dios. Y de repente te llaman los amigos y te vas para el otro lado. Pero si tú en tu voluntad, en tu fuerza, en tu decisión dices: no, yo le voy a dar la espalda al pecado, voy a caminar hacia Dios, va a ser muy difícil que estando acá cerquita de Dios, por más que venga el viento para acá, no vas a llegar hasta allá. Por eso el que permanece en Él no peca, porque la simiente, la semilla de Dios está en Él. Y si Dios permanece en Él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cuántos creen que han nacido de nuevo? ¿Lo creen? ¿Sí? ¿Han nacido de nuevo? Entonces necesitamos mostrarlo. ¿Cómo?
caminando lejos del pecado, caminando lejos de la maldad. Porque el que permanece en él no puede pecar porque es nacido de Dios. El que permanece en él también ama a su hermano. Dice la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En el 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Pero mire qué interesante este versículo. Dice que una de las maneras en las que tú y yo podemos saber que alguien ha sido transformado, una de las maneras en las que tú y yo podemos saber que alguien fue resucitado de entre los muertos de su pecado, es porque ama a su hermano. A ver, voltea a ver al de al lado. ¿Si lo ama o no lo ama? Veo 50 y 50, Algunos dijeron sí, otros dijeron más o menos. Y eso que se voltearan a ver con su familia, hermano. No los dije que voltearan para atrás. La evidencia, o una de las evidencias de que tú y yo hemos sido resucitados de la muerte, es que amas a tu hermano. Por eso estos tiempos de comunión son tan hermosos. Lo vimos en la velada. Los que aguantaron hasta el final, nos quedamos a tomar cafecito y donas aquí, ¿verdad? Ustedes saben, los que se quedaron saben. Los que llegaron el lunes temprano al redil saben que igual cafecito estuvimos tomando bien rico. Hoy vamos a tener tiempo para comer juntos. Y mi amado hermano, son estos tiempos en donde decía yo anoche, platicando con dos pastores, con pastor Sergio y pastor Miguel del área 1, le decía: ¿cuántas personas de la zona centro se relacionan entre ellos? Los hombres de el pastor Sergio se conocerán con los hombres del pastor Miguel y están en la misma zona. ¿Qué puedo decir de los hombres de la zona centro y los de la zona Zompantle? ¿Cuándo nos encontramos? Entonces son en estos tiempos donde podemos nosotros mostrar el amor que tenemos los unos por los otros. Y en nuestra vida diaria, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con el grupo familiar, con las zonas, en toda la organización de la iglesia, la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amamos a los hermanos. Pero fíjense cómo termina el versículo: el que no ama a su hermano está morido. Ahí está. Bueno, él sí lo puso bien. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿En dónde quieres permanecer? ¿Quieres permanecer en el Señor, venciendo al maligno, amando a tu hermano? ¿O vas a permanecer en muerte, teniendo conflicto con alguien de tu casa, con alguien de esta casa? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. Pero ¿cómo termina el versículo? A ver, ¿cómo termina el versículo? También nosotros. Entonces no nada más es darle el paso en el estacionamiento, es poner tu vida por Él, dar la vida por los amigos, por los hermanos. Es un fruto de permanecer en Él. 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que, mi amado hermano, no solamente es permanecer en el Señor, sino que el fruto de ello es amar a tu hermano. Y cuando permanecemos en el Señor, permanecemos en su palabra, amamos a nuestro hermano, tú y yo tenemos una vida de victoria sobre el maligno. Tú y yo vencemos al maligno. Y el Espíritu Santo en nuestra vida entonces es evidencia de que permanecemos en Él.
Dice el capítulo 3 versículo 24: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y dice el capítulo 4:13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Así que, mi amado hermano, es amar a Dios, permanecer en su palabra, amar a nuestros hermanos, y entonces somos llenos de su Espíritu Santo, somos llenos de su Espíritu Santo y vencemos al maligno. Tenemos una vida de victoria en esta vida terrenal, sabiendo que nuestra esperanza es todavía mayor, sabiendo que nuestra eternidad está asegurada. Pero en esta tierra, tú y yo, cuando obedecemos al Señor, permanecemos en Él, permanecemos en su palabra, amamos a nuestros hermanos, el Espíritu Santo nos llena y tenemos una vida de victoria. Tenemos una vida de victoria en escala hacia nuestro destino eterno. Cristo va a venir, o nosotros vamos para abajo, a la tierra, cualquiera de las dos. Pero pase lo que pase primero, nuestro destino está en el Señor. El camino a la salvación entonces es permanecer en Él. El camino a la salvación, el camino para permanecer en Él es confesarlo, es hablarlo, es declararlo, es no quedarnos callados. Dice la palabra del Señor, capítulo 4 versículo 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Estar seguros que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor. Estar seguros de que hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios y que creemos en nuestro corazón que el Padre lo levantó de los muertos. Entonces Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Y en el versículo 19 está esta porción que declaramos: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, para llevar sobre Él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. Para que tú puedas en este día confesarlo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y que tú puedas empezar a tener una transformación en tu vida, una vida de victoria, una vida que honre a Dios, una vida donde tú y yo, mi amado hermano, permanezcamos en Él 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, hasta que Él nos llame a su presencia. Hasta que Cristo venga o cerremos nuestros ojos de este mundo, permanezcamos fieles a Dios, permaneciendo en Él y andando como Él anduvo. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor, y dígale: Dios, dame la fuerza para permanecer en ti. Yo quiero permanecer en ti, Señor. Yo quiero permanecer en ti. Y quiero hablar a los que hoy vienen por primera vez, o tal vez han venido varias veces, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Déjenme decirles que ustedes vinieron a este lugar para escuchar que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que envió a su Hijo a morir por ustedes, y que si tú en esta mañana lo confiesas como tu Señor y tu Salvador, entonces Él permanece en ti, Él vive en ti, Él entra en tu corazón. La palabra dice que el pecado, las cosas malas que hemos hecho, nos separan de Él, y que la paga de ese pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en este día yo quiero hacer una oración, y si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero entregar mi corazón a Jesús, yo quiero que Él entre en mi corazón y que permanezca en mi corazón, entonces por favor haz esta oración conmigo y entrégale tu vida a Cristo y recibe el regalo de la vida eterna esta mañana.
Di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por amarme, por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Ven, vive en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración esta mañana por primera vez entregando su vida a Cristo, levánteme su mano, por favor. Me gustaría orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, Señor, en este día, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Jesús. Señor, oramos, Dios, en este día para recibirlos en esta casa. Los recibimos en tu familia, en esta casa Centro Cristiano, y oramos, Señor, que les bendigas en abundancia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.